Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar unos 3 minutitos para comenzar, o 2 minutitos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de la publicación El COVID en barrios urbanos marginales en el Gran Santo Domingo, la desigualdad ratificada. En nombre de la Fundación Friedrich Ebert y Ciudad Alternativa, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación. La crisis sanitaria devenida en crisis económica, crisis social y de cuidados generada por el COVID-19 ha puesto en evidencia y profundizado las brechas y desigualdades de la sociedad dominicana. El llamado al estado de emergencia en marzo del 2020, acompañado por medidas de distanciamiento social e higiene personal y colectiva, se emitieron de forma generalizada, sin tener en cuenta que no todas las familias cuentan con las condiciones socioeconómicas para, por mencionar un ejemplo, incrementar procesos de higiene personal y colectiva porque reciben agua una sola vez por semana o porque no reciben agua dentro de sus hogares o por lo contrario no reciben agua en el sector y tienen que comprarla. La investigación que hoy presentamos, titulada El COVID-19 en barrios urbanos marginales de Gran Santo Domingo, la desigualdad ratificada, realizada por María Burgos y Gabriela Ritt, como parte de una colaboración entre la Fundación Friedrich Ebert y Ciudad Alternativa, presenta un diagnóstico de los impactos socioeconómicos en hogares de los barrios urbanos marginales del Gran Santo Domingo como consecuencia del COVID. El COVID no nos afecta a todas y todos por igual. Los resultados de la investigación de María y Gabriela así lo confirman. Estamos en el mismo mar, pero no todos tenemos el mismo barco. Hay quienes ni barco tienen. La reducción de las actividades laborales por el estado de emergencia y la ausencia de protección social ha impactado de forma directa el acceso a consumos esenciales y las familias residentes en los barrios urbanos marginales del Gran Santo Domingo han tenido que subsistir con limitados o ningún medio de respaldo económico. Desde la Fundación Friedrich Ebert junto a Ciudad Alternativa, entendemos que la carencia de investigaciones que analizan las condiciones socioeconómicas de las familias y los contextos en que viven constituyen una de las barreras principales para la construcción e implementación de políticas que garanticen la vida digna de todos y todas. Esta es la razón fundamental por la cual hemos unificado esfuerzos para impulsar la investigación que hoy presentamos junto a otras 2 más que estarán a disposición en los próximos meses. Agradecemos a las autoras por el diagnóstico que hoy compartimos con ustedes, a Ciudad Alternativa por la colaboración y esperamos que estos resultados sirvan para poner en perspectiva la implementación de políticas. A continuación voy a presentar el programa. Vamos a presentar los resultados de la investigación a cargo de las autoras María Burgos y Gabriela Ritt. Posteriormente contaremos con las palabras del comentario de Ati Cañete y finalmente 10 minutos para preguntas y respuestas. El programa tiene una duración de 1 hora y entonces con esto cedo la palabra a las autoras, voy a presentarlas brevemente. Nos acompaña Gabriela Ritt, quien es periodista, trabajó en varios de los principales medios de comunicación, Listín Diario, Semanario Clave, Revista La Lupa, así como en organizaciones de la sociedad civil e instituciones culturales, donde ha ejecutado proyectos y componentes de comunicación. En los últimos años se ha dedicado al desarrollo de planes y estrategias y campañas de comunicación e incidencia en políticas públicas e investigaciones sociales. María Burgos es licenciada de Estadísticas, Mención Socioeconómica, encargada del Observatorio del Derecho a la Ciudad y ha participado en procesos de investigación y veeduría social.
Cedo la palabra a las autoras. Cada una tiene 10 minutos para presentar los resultados de la investigación. Muchísimas gracias. María, déjame compartir la pantalla. Perfecto. Un momentito. Acá. Bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en esta presentación de esta investigación que ha traído tantos frutos para mejorar y fomentar políticas públicas en materia de vivienda y también poder rescatar algunos elementos que hay que tomar en cuenta en este contexto de COVID-19. De acuerdo a los lineamientos de esta investigación, los principales objetivos, los cuales nos hemos propuesto para poder llevar a cabo esta iniciativa de esta investigación del COVID-19 en los barrios urbanos marginales, estuvieron orientados principalmente en conocer y describir los medios o vías de respaldo económico que tuvieron los hogares estudiados hasta el momento para poder contrarrestar las actividades laborales provocadas específicamente, bueno, por el contexto del estado de emergencia, por este contexto del COVID-19. De acuerdo a eso, también nos propusimos como línea de acción poder investigar o identificar también esos mecanismos y niveles de consumos y percepción, igual que emociones desarrolladas durante el estado de emergencia, es decir, con cuáles mecanismos y en cuáles niveles de consumo la población ha contado y ha desarrollado hasta el momento en base a emociones. Asimismo, conocer el manejo de las medidas de distanciamiento social llevadas a cabo dentro y fuera de la vivienda para poder prevenir lo que es el COVID-19. Como es bien sabido, la vivienda es una de las unidades elementales del desarrollo de la vida de un ser humano. Por lo tanto, conocer las cosas de esta vivienda y ver cómo ellos interactúan dentro de la misma para poder llevar a cabo este distanciamiento social, cuando estamos hablando de una comunidad en condiciones vulnerables, fue significativo para nosotros. Y como último punto elemental, indagar un poco sobre los efectos que ha tenido el estado de emergencia en las condiciones económicas, pues estamos estudiando una población que vive en barrios urbanos marginales, los cuales de antemano traen consigo marcas históricas de escasos recursos y demás. De acuerdo a esto, estos han sido los elementos y los objetivos principales en los cuales nos hemos basado para poder desarrollar lo que es nuestra investigación. Dado eso, nuestro marco teórico y metodológico está fundamentado en los siguientes puntos. Principalmente, entrando en el contexto del COVID-19 en los barrios urbanos marginales, dentro de la revisión bibliográfica tenemos aquí un comentario de nuestro querido Boaventura de Sosúa Santos, que en su libro La cruel pedagogía del virus comenta y dice: la recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud acerca de trabajar en casa o autoaislarse es impracticable, ya que obliga a los trabajadores a elegir entre ganar el pan de cada día o quedarse en casa y pasar hambre. De acuerdo a esto, esta reflexión, estas palabras llaman a reflexionar de que, como bien en un momento abarcó Paula, el COVID de cierta manera afecta no proporcionalmente a la población. Es decir, hay una población que se ve más afectada o se ha visto más afectada por los impactos del COVID-19, por las marcas que hasta el momento le han traído hasta la historia. De acuerdo con esto, también se ha evidenciado que la pandemia ha golpeado con más fuerza a las personas más vulnerables.
Y bueno, dentro de ella específicamente aquellas personas que están viviendo en asentamientos informales y barrios marginales en las ciudades. Es decir, porque dentro de las características que tienen esas personas que viven en esa zona, bueno, pues cuentan con sistemas de transporte público escasos, en malas condiciones, también el poco manejo de los residuos sólidos, la ausencia de servicios básicos y también condiciones de vivienda deficientes. Es decir, que dentro de todas esas características que en un momento se agrupan y como se hace el llamado para el COVID-19, para poder contrarrestarlo, es el distanciamiento social, a la hora de que ver todas esas medidas, cuando contamos con una población que está en esas condiciones, pues la vida se hace un poco más difícil. Dentro de eso también tenemos que es una población que pertenece la mayoría al sector informal. De esta manera, pues se sabe que el impacto que ha tenido el sector informal en el mercado informal específicamente ha sido impactante, pues muchos de esas personas que trabajan, ya sea vendedores ambulantes, tuvieron que en su momento poder paralizar esta actividad. También no siempre contaban con recursos de ayuda, entre otras actividades. Entonces, desde esta perspectiva, estamos viendo que todos esos elementos que integran y que caracterizan a esta población vulnerable, pues queda demostrado que el COVID-19 pues lo ha marcado profundamente. De igual manera, también la pérdida de los ingresos, específicamente por la reducción de la actividad económica, y en ese sentido, muchos de ellos tuvieron que en algún momento recurrir a recursos de amparo, ya sea ahorros que en algún momento tuvieron, otros ayudas familiares y demás. Dentro de todo este contexto que marca las características principales de esta población que vive en barrios urbanos marginales, pues las medidas recomendadas para prevenir el COVID-19, de cierta manera, tratar de establecer ese distanciamiento social, pues para muchos fue imposible e incluso poniendo en riesgo a muchas de sus familias. Dado eso, tenemos por igual que dentro de las personas con condiciones vulnerables o la población más vulnerable a los impactos del COVID-19 han sido principalmente, bueno, las mujeres. ¿Por qué? Bueno, dentro de esto sabemos que la mayoría de las mujeres que residen en estos espacios son mujeres que se dedican al trabajo informal, específicamente al trabajo doméstico. De cierta manera, este fue en su momento paralizado porque no podían acceder a las casas a poder realizar su trabajo. Pero de cierta manera también esas mujeres estuvieron expuestas a violaciones familiares, violaciones domésticas, en sentido de enfrentamientos con sus parejas y demás, por todas las tensiones que marcó el quedar en casa, el no tener un recurso de amparo inmediato, el tener paralizada, bueno, pues esa actividad económica que de cierta manera me brinda un soporte en el día a día. Por igual, dentro de ellos están identificados como población vulnerable los niños que en su momento tuvieron que estar guardados en casa, por igual también dejar de en algún momento transitar su escolaridad y por igual adaptarse a otro modelo que no estaban de todo adaptados. Asimismo, están los adultos mayores, que en ellos son la población más vulnerable en el sentido de que, bueno, tienen condiciones ya preestablecidas de cardiovasculares y demás, que lo hacen más vulnerable al contagio del COVID. Por igual está también los inmigrantes, esa población que de cierta manera, los inmigrantes indocumentados, aquí vemos cómo es en el paso de este transcurso del COVID-19,
COVID-19 se han visto fuertemente afectados, uno, porque su actividad económica paralizó totalmente en algún sentido, y por igual que se ven más expuestos a poder entonces, como tengo que acudir a ese día a día de poder conseguir ese sustento, se exponían más de la cuenta. Por igual están las personas que viven sin techo, las personas también en las cárceles, en su momento tuvieron que paralizar unas visitas y demás. También las trabajadoras sociales que, como bien en su contexto de desarrollo, tuvieron algunos efectos basados en económicamente y demás. Entonces, aquí vemos cómo el COVID-19 ha impactado y ha marcado la vida de cada uno de estos grupos poblacionales específicamente. En ese sentido, dentro del diseño que guarda esta investigación, está alineado a un enfoque mixto. ¿Por qué en un enfoque mixto? Bueno, porque nosotros queremos, o en el desarrollo de la investigación, queríamos ver estas vivencias de la población en sí, ver cómo esta población ha podido enfrentarse a estos impactos del COVID-19. Es decir, que nuestro proceso de investigación tuvo dos cortes ligados en el sentido de que, bueno, hubo un contexto cuantitativo, un levantamiento en el cual entrevistamos a 256 familias pertenecientes al Gran Santo Domingo. Esto fue una muestra representativa porque visitamos cada uno de los municipios que conforman el Gran Santo Domingo. Y por igual, entonces, integramos este componente cualitativo de entrevistas a profundidad, en el cual realizamos 25 a personas con ciertas características, que es tal cual como la hemos mencionado hasta el momento, y que las mismas residen en estas localidades. Es decir, que esta investigación se basó en ese contexto mixto. Y por igual, el modelo de análisis que ustedes verán en su adelante cuando estén en detalle leyendo la investigación, fue en base al método de la triangulación. Lo que decidimos fue poder contextualizar tanto con los datos cuantitativos que recogimos y esos aportes nutrientes que da el análisis cualitativo, y ver cómo entre sí ellos se relacionan e impactan más la realidad que vivieron y que siguen viviendo esta población. Asimismo, en materia ya de la cobertura, bueno, pues como le dije, hasta el momento abarcamos todo ese espacio geográfico del Gran Santo Domingo, específicamente. Ya basándonos en las características propias estudiadas de la población, tenemos en el primer contexto, que es de las características socioeconómicas. Bueno, esta población se caracteriza principalmente por pertenecer al sector informal. La mayoría de las personas, específicamente el 75% de la cabeza de la familia que respondió a la entrevista, en su momento estaba empleado, tenía un trabajo remunerado. Ya el restante 25%, bueno, pues no tenía ninguna o no pertenecía a ninguna actividad económica. De estas familias entrevistadas, más del 20% de ellos pertenecen o a la actividad económica que se dedican es vendedor ambulante. Y bueno, el restante realiza otras actividades. Asimismo, podemos decir que, bueno, dentro de las proyecciones económicas dada el COVID-19 para aquellos que pertenecen específicamente al sector informal, fue escandalosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, los ingresos de estas familias en su momento, como ya lo he mencionado, se vieron afectadas en el sentido de que los ingresos de la mayoría de ellos disminuyeron significativamente bueno, si en un día en promedio se ganaban 1,000 o 1,500, bueno, pues entonces tuvieron baja de 600, 700 pesos. Escasez que no le permitió, o en su momento le limitó, poder satisfacer esas necesidades que día a día pues demandan.
Entonces, vemos como en esta población en su momento se vio afectada por la disminución significativamente de sus ingresos. Por igual, a pesar de las limitantes de la disminución de los ingresos, estos también contaron con apoyo de familiares y también amigos que pudieron darle un respaldo para poder seguir adelante, aún en tiempo de ese contexto del COVID-19, cuando en su momento también estaban paralizadas las actividades económicas. Ya en cuanto a la calidad de la vivienda, contamos con una población que específicamente vive en una casa cuyo techo para el 70% es de zinc específicamente. También contamos con una población que las paredes, tanto las exteriores, son de pared, de concreto, y entonces ya el material del piso, pues de cemento. De acuerdo a esto, también tenemos una población que en su mayoría, el 49.6%, era propietario de la casa. El restante, 34.8%, bueno, pues vivía en una casa, pero a modalidad alquiler, y el restante, bueno, ocupaba la casa ya porque de un familiar y demás. De acuerdo a esto también, varias de estas personas que vivían o siguen viviendo en una casa, porque la mayoría en su momento ha podido declinar y ir a otro espacio, tuvieron en su momento retrasos con la paga, es decir, en la cuota del alquiler, afectando específicamente a 5 familias, las cuales recibieron amenazas de desalojo, aún estando en los tiempos del COVID-19, es decir, personas que en su momento tuvieron que buscar otras opciones para poder abandonar la casa en que residían porque no contaban con los recursos suficientes para poder seguir pagando la cuota. Asimismo, contamos con una población en la cual el 51.2% de ellos, dentro de las casas que residían, solamente tenían 2 dormitorios, a diferencia del 2.7% que solamente ocupaba 4 dormitorios. Es decir, que estamos viendo cómo las características de la vivienda de esta población en general cuenta con espacios limitados para poder llevar a cabo este distanciamiento social que tanto era necesario para poder evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, entonces, en materia de lo que son el acceso a los servicios esenciales, tenemos que la mayoría de estas personas sí contaban con una ayuda del gobierno. Equivalentemente, específicamente, tenemos que el 80.2% de las personas entrevistadas formaba parte de un programa, específicamente del programa Comer es Primero. El restante formaba parte de otros de los programas de ayuda del gobierno. Sin embargo, hubieron algunos que me notificaron que sus ayudas sí en su momento tuvieron un aumento en el monto para su cobertura. Pero aquellos que quedaron fuera por X o Y razón, en la cuales sí tenían los criterios suficientes, pero a la hora de acceder a la tarjeta, pues no aparecían, entonces tuvieron que acudir a otras ayudas. Sin embargo, muchas de las personas también que acudieron y tuvieron la ayuda específicamente de estas tarjetas, de estos beneficios, muchos sufrieron con las clonaciones de tarjeta, que en su momento cuando iban a realizar la compra, pues entonces no tenían fondos para poder realizar su compra. Asimismo, tenemos como esta población, de cierta manera, indicó que la cantidad que se le proporcionaba en esas ayudas era significativa en el sentido que le permitía comprar esos artículos principales o de primera necesidad para su hogar.
Ya el restante indicó que por aumentos también de precios, específicamente el 28.7% indicó que no le alcanzaba lo suficiente para poder comprar esos artículos principales o de primera necesidad, ya que los precios de los artículos estaban elevados. Entonces, hasta el momento, esa es la caracterización de esta población en la cual estudiamos en base a estas tres principales categorías. Más adelante vamos a ver el trayecto de cómo ha sido, en base a esa experiencia del día a día de ellos, nutriendo más estos aportes cuantitativos. Graviela. Gracias, María. Vamos a hacer el cambio para que tú compartas pantalla y yo poder comentar un poco. Déjame terminar de compartir pantalla. Comentar un poco los hallazgos. La verdad es que en tu presentación, digamos que ya puedes compartir. Abarcaste bastante algunas cosas de las cuales yo quería comentar. Lo que voy a hacer es como un comentario más amplio en torno a la investigación y a los hallazgos. Quería como valorar, puedes pasar. Quería valorar algo sobre esta investigación y es el enfoque mixto que ha tenido. Cuando escuchamos hablar a María, podemos tener, digamos que una visión de estadísticamente qué pasó con el COVID, pero también desde la investigación nos interesaba poder escuchar las propias voces de quienes vivieron esta situación en los barrios. ¿Por qué nos interesaba esto? En días pasados yo reflexionaba como, wow, hay como toda una narrativa en torno al barrio, al COVID y al teteo, por decirlo de alguna manera. El COVID en los barrios ha sido fiesta, el COVID en los barrios ha sido teteo, el COVID en los barrios ha sido pachanga, no sé. Porque, de hecho, muchas de las cosas que recoge la prensa es el desorden, la gente en las calles, y respetando el tema del distanciamiento social. La idea de esta investigación era tener, digamos, una aproximación a cómo se vive la pandemia en el barrio, qué es distanciamiento en el barrio, qué significa eso, con qué se come. Y también como poder conocer si esta fiesta en las calles era algo representativo del barrio o cómo la gente lo estaba viviendo. Y bueno, cuando nos enfocamos en esta investigación y empezamos a hacer las entrevistas a profundidad, nos damos cuenta de que, primero, hay muchísimo miedo en el barrio al contagio. Número dos, no todo es fiesta, hay muchísima angustia, muchísima preocupación. Y algunas de estas preocupaciones giraban en torno a contraer la enfermedad, pero había otra preocupación de índole económica que ya existía de antes, pero que en este momento se agravaba. Y el conocer por qué se agravaba, por qué generaba más angustia a veces contar con un subsidio con el que antes no se contaba, que el no contar con él, o por qué el concepto de distanciamiento en barrios de clase media alta, es muy distinto al concepto de distanciamiento en nuestros barrios del Gran Santo Domingo. Creo que es como uno de los aportes de la investigación, poder entender eso y poder entenderlo desde las voces de sus protagonistas. No desde las voces de María o de Gabriela que fueron a interpretar una realidad, sino desde las voces de quienes vivieron la situación, todavía la padecen, y nos ponen con sus ejemplos y con sus vivencias qué significan estos criterios que desde una oficina, como dice Boaventura, es como muy bueno mandar al distanciamiento o muy posible, pero que en la práctica no es algo realista. Entonces, por eso esta parte de la presentación comienza con esta pregunta: ¿quiénes pueden realmente quedarse en casa? Y nuestro análisis pues parte desde los modelos de vulnerabilidad, desde lo que encontramos en nuestra investigación. Puedes pasar la siguiente. Como había dicho María, las actividades económicas y laborales se redujeron para todos y todas en la sociedad, pero no es lo mismo cuando se reduce para trabajadores y trabajadoras informales, sobre todo aquellos que viven de la calle, que viven del día a día, o por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que viven del trabajo doméstico. No es lo mismo la reducción para ellas porque son trabajos que son muy vulnerables, que no cuentan con ciertas protecciones
y que una vez se pierden, no hay, o sea, la manera de recuperarla puede ser lenta, puede ser difícil, puede ser trabajosa o puede no ser la misma, porque incluso quienes ya se han reintegrado a sus actividades económicas, como decía María ahorita y citaba algunas cifras, han visto la reducción de sus ingresos, porque claro, es toda una cadena. También otras personas perdieron su trabajo, el que compraba en la calle deja de comprar, el que, por ejemplo, hay muchos casos de trabajadoras domésticas que no fueron reintegradas a sus trabajos porque quienes las empleaban también perdieron sus empleos. U otras que por miedo a contraer la enfermedad veían como más riesgo en retornar a esas labores que están, o sea, que están pagadas muy mal, que en quedarse en casa a recibir un subsidio. Entonces, desde la comunidad de nuestros hogares, esto podría ser incomprensible, pero cuando te acercas a su hogar, ves sus condiciones de vida, o sea, la persona que viene de pronto a limpiar a mi casa, tiene que atravesar una serie de obstáculos y de inconvenientes y de gastos económicos para poder llegar a casa, a mi hogar de clase media, pues ahí comprendes por qué de pronto no vale la pena que regrese. Y lo mismo con el tema del acceso a los consumos esenciales. Para muchas personas, tal vez no era racional ver a la gente de los barrios en la calle, porque en teoría estaban recibiendo un subsidio, un quédate en casa, pero lo que arrojó la investigación, por lo menos entre las familias las 256 familias, la muestra que constituye esta investigación, es que solamente un 39% fue beneficiaria con el quédate en casa. Y luego cuando analizas un poco qué consistía el quédate en casa, bueno, primero que de acuerdo a los mismos estudios del ministerio, esto solamente satisface entre un 22 y un 39% de las necesidades de los hogares. O sea, no es que satisface todo. Por otro lado, te encuentras con una población que el 12% tiene algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad, algún tema de salud, y que muchas veces sus tratamientos médicos superan en costo a lo que ellos gastan en comida o a lo que les ingresa por un apoyo social de este tipo. Entonces son personas que o han perdido el empleo o no pueden regresar a la calle a trabajar, que tienen un subsidio pero que es insuficiente, ni siquiera alcanza para las medicinas o sencillamente no cubre las medicinas. Y luego toda una serie de situaciones que de por sí ya existían antes de la pandemia, pero que con la pandemia se agravan. Por ejemplo, este tema, no, puedes dar para atrás. Este tema tan que se ha hablado tanto de que de pronto las personas tienen acceso a un subsidio, pero cuando va a buscarlo, ya ese subsidio misteriosamente se consumió. O personas que aplican para un subsidio, pero no les sale. O personas que tienen el subsidio y de pronto se les retira. Y lo que más nos llamó la atención como investigadoras es que estas personas no tenían respuesta sobre qué había pasado con su subsidio. Entonces es como esperar quincena tras quincena o mes tras mes a ver si el subsidio aparece mágicamente. O sea, no saben dónde dirigirse, tienen a lo mejor algún contacto que les informa parcialmente de lo que podría estar sucediendo, no tienen mecanismos de reclamo para algo que necesitan y que les compete. Entonces es una cosa lamentable cuando una persona de otro estrato social, pongamos, o que tiene acceso a una tarjeta de crédito, va a usar su tarjeta de crédito y aparece sin saldo, puede dirigirse fácilmente al banco y recibir una respuesta de por qué está sin saldo. ¿Qué pasó ahí? Si fue que se la clonaron, o sea, encuentra soluciones. En cambio, las personas que acceden a estos subsidios, cuando tienen inconvenientes para poder consumirlos, no tienen respuesta para este problema. Y te hace pensar, por lo menos yo tengo como esa reflexión, bueno, pero ¿qué pasa? La gente de los barrios, por tener un subsidio, son ciudadanos de segunda categoría, no merecen respuesta, no merecen mecanismos de reclamo y sobre todo de soluciones para sus problemas. Y eso fue digamos que el principal problema que encontramos. O sea, personas que sí que recibían, personas que no recibían, que recibieron alguna vez, que no sabían por qué calificando por su nivel de pobreza no podían acceder a este tipo de consumos. Y fue como el principal impacto de estos programas. Pero creo que lo importante aquí es poder erradicar de la mente de las personas que no todos estaban recibiendo este subsidio. Aunque se promocionó mucho y aunque es un subsidio que está bien valorado por la población, por quienes lo reciben, no todos estaban recibiendo este subsidio. ¿Puedes seguir, María?
Y bueno, y en torno a este mismo tema del subsidio, también como destacar otro hallazgo, y es que para aquellas personas que sí recibían el subsidio, digamos que el concepto de distanciamiento era más fácil de asimilar. Bueno, sí, yo me quedo en casa porque recibo un subsidio, tal vez no es suficiente, tal vez sí, pero para el que no lo recibe, distanciamiento solamente es una palabra vacía. Te lo expresaban a sí mismo con sus propias palabras, pero te decían, no tiene sentido, yo necesito comer. Otros hallazgos que están el tema de la salud emocional, claro, a todos nos afectó la pandemia, pero me afecta lo mismo la pandemia a mí que a una persona que vive, que está influida por su espacio físico. Y en esto quiero como entrar a describir un poco cuál es ese espacio físico. Cuando hablamos de vivienda, en otra investigación una persona una vez me preguntó, ¿pero es esto una casa? ¿Es esto una vivienda? Cuando te encuentras con personas que viven en piezas de 5 metros donde solamente cabe una cama, apenas una mesita, duermen 5 personas. Esas fueron personas que entrevistamos ahí. Y claro, el estar completamente encerrados o no es una posibilidad o no es una cosa saludable. No es saludable para nadie, pero sobre todo no es saludable para alguien que vive bajo estas condiciones. Y por eso también planteamos la pregunta, bueno, el distanciamiento social entre lo ideal y lo posible. No solamente hablamos de las condiciones de la vivienda, techos y paredes de zinc, espacios que son muy calientes y estrechos, camas compartidas por 3, 4 parientes. También hablamos de las mismas condiciones del barrio. Por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas, bueno, ¿pudiste mantener el distanciamiento? Sí, yo lo hice. Bueno, pero ¿qué hacías? ¿Te quedabas aquí encerrada? No, los muchachos salían al patio. Estamos hablando de casas que viven con mucha estrechez, digamos, callejones, muy pegadas una de otra, donde los vecinos también salen al patio y donde los niños juegan. Y es el único espacio social o de ocio con el que cuentan. Entonces te pregunta, bueno, pero eso no es distanciamiento. O cuando le pregunta a las personas, ¿tú salías o te quedabas aquí en casa? No, yo me quedaba en casa. Bueno, pero notas que esa persona no tiene una nevera. Y el no tener una nevera te obliga a veces a salir más de una vez al día a buscar alimentos perecederos, por ejemplo, porque no tienes cómo conservar. O no tener un televisor, que puede parecer un lujo, pero cuando tú tienes 5 muchachos ahí jugando, no es un lujo, es algo que tú tienes que tener para poder entretenerlos. Entonces luego te encuentras que la gente está en los espacios, en los callejones, en las pequeñas calles de los barrios y claro, están socializando y no tienen no tienen otra opción, porque quedarse dentro de la casa, en las viviendas que describí anteriormente, no es una posibilidad. Puedes seguir. Aquí yo quise como traer el estudio que pueden descargar en la página de Ciudad Alternativa. Tiene muchos testimonios que ejemplifican de qué estoy hablando y de qué hablaba María anteriormente. Y este es uno de ellos. Una señora se preguntaba, bueno, pero ¿cómo se queda una gente en una casa si no encuentra qué darles, principalmente a los muchachos? O sea, que los muchachos cuando comienzan a decir que tienen hambre, los padres se vuelven locos y salen a buscárselas, a defenderse. Esa gente, tratando de sobrevivir en medio de esta pandemia, buscaban el sustento en la calle, juntándose con otras personas. Solamente quise traer esa, pero hay muchísimas más o unas cuantas más en el estudio. Puedes seguir. Y lo quise traer antes de introducir lo que llamamos las estrategias de supervivencia ante estados de desprotección social. Aquellas personas que... Sí. Aquellas personas que no contaban con ese subsidio, pues se vieron en la obligación de vender electrodomésticos, de salir. Documentamos algunos casos de jóvenes que tuvieron que prostituirse, aunque ellas mismas no le llamaran así a su práctica. Bueno, salían con amigos a cambio de dinero, entre otras estrategias para poder suplir los alimentos en la casa, ya sea que no recibían el subsidio o ya sea que lo recibían, pero de manera insuficiente. Y otros hallazgos tuvieron que ver con el tema, por ejemplo, de la escolaridad, de las clases por internet, que definitivamente no eran una opción para muchos en los barrios. Sobre todo que no hubo, una de las cosas que no siempre hubo seguimiento de parte de las escuelas ni en el tema de la matriculación. Este estudio lo hicimos en noviembre, cuando se esperaba que se abrieran las clases, y una semana antes de que se abrieran las clases, todavía muchas familias
declaraban que no, la escuela no se había acercado a ellos para matricular a sus hijos o que habían perdido todo tipo de contacto con la escuela. Puedes seguir. Bueno, estas son las recomendaciones y conclusiones que tenemos. Yo tengo que ir cerrando ya. No sé si María quiere decir algo al respecto. Bueno, basado ya en toda la trayectoria que hemos tenido y lo que hemos argumentado, básicamente están estas conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, bueno, la revisión de los programas, como en su momento comentó Graviela, de asistencia social, porque al fin y al cabo se aprende de la experiencia, queremos aprender de la experiencia. Y entonces, como hemos visto que aquí hay una población que en verdad cumple con los criterios para poder acceder a programas de asistencia social, no lo tuvieron en su momento, por lo cual tuvieron que acudir a otros medios de supervivencia. Por igual, muchos que lo tuvieron, pues entonces sufrieron clonaciones de tarjeta y demás. Tampoco tenían un medio de donde poder, o desconocían específicamente, desconocían dónde poder hacer un llamado a que se le atienda esa situación. Por igual, también el estudio del impacto en materia de lo que había dicho de la violación doméstica, violencia doméstica, sí, disculpen, porque sí, aunque ese tema no lo abarcamos a totalidad por las características que tiene, pero sí vimos que hay ciertos impactos en mujeres, por lo cual es a quienes le compete y sería interesante poder abarcar un poco más de este tema. Igual la matriculación de los estudiantes, porque en ese momento hubieron muchos padres que decían, bueno, yo hasta el momento no he recibido ningún llamado ni de la escuela, ni de la escuela ni del ministerio en materia de anuncios y demás para el inicio de la escolaridad. Es decir, que hasta ese momento muchos padres no sabían si su hijo iba a estar inscrito, si iba a seguir y demás. Y por igual, bueno, la situación de la vivienda como un obstáculo para poder lograr las medidas de distanciamiento efectivas. Como les comentaba Graviela, encontramos la mayoría de estas viviendas pues son en verdad, no están en condiciones dignas, por lo cual le imposibilitaba poder llevar a cabo un distanciamiento efectivo. Entonces, bueno, hasta el... No, quería como añadir, como para ir cerrando esta parte y también cerrar nuestra intervención. Número uno, un cuestionamiento que nos surge a partir de esta investigación y es el tema, bueno, los programas de asistencia social son importantes, son buenos, pero cuando se los retiras a la gente, la dejas en una especie de vacío y la gente lo sabe y lo piensa. O sea, fueron muchas los testimonios de las personas diciendo no pues les preocupaba sobremanera qué iba a pasar con ellos a partir de diciembre. Luego se extendió, me parece que hasta ahora, hasta abril, pero luego que se retire, ¿qué va a pasar con esta gente? Muchas de las cuales se quedaron sin empleo. O bueno, te hace pensar si este tipo de intervención es sostenible o si lo que nos parece, si es necesario como políticas públicas que dejen a la gente en condiciones de poder enfrentarse a este tipo de desastres cuando suceden en una futura pandemia, pero igual en cualquier otro tipo de desastre. Lo otro fue que se nos señalaron mucho las personas que entrevistamos, es que básicamente como que nadie fue por allá a hablar con ellos. Y claro, habían campañas por televisión, por radio y por las redes sociales, que básicamente por donde se informa a la gente, pero como que hizo falta, y es un testimonio, o sea, que lo sacamos de ellos mismos, hizo falta como campañas con arraigo en el territorio, yo sé que era como también un momento en que, bueno, se estaba evitando todo tipo de contacto social, pero eso hizo falta. Y creo que todavía hace falta, como poder entender mejor ante qué nos enfrentamos a partir de campañas que partan desde el territorio o que estén más presentes en el territorio y no solamente campañas a nivel nacional. Y por último, el reconocimiento de la situación de la vivienda como un obstáculo para lograr medidas de distanciamiento efectiva tampoco es como un invento de las investigadoras, también fue algo que surgió de ellos mismos y de ellas mismas, sobre todo cuando ponían ejemplos como dos tormentas, me parece la tormenta Laura, la tormenta Isaías, que afectaron estos barrios y que crearon muchas dificultades porque muchos y muchas de ellas solían
refugiarse en casas de vecinos que vivían en espacios menos vulnerables. Entonces, tanto estos vecinos que acogían a estas personas como las mismas personas que se veían afectadas por inundaciones en sus casas, señalaron esto porque ya eso no era algo posible. Tal vez algún vecino seguía siendo caritativo, pero en medio de este miedo que había a poder contraer la enfermedad, la verdad es que esas puertas se cerraron y había como mucho empeño por parte de ellos y de ellas en poder señalar la importancia de contar con una vivienda digna para enfrentarse a situaciones como esta. Y de hecho, algunas decían, nosotros necesitamos que nos trasladen de aquí, o sea, no podemos vivir así. Y bueno, solamente eso, muchas gracias. Creo que hay alguna pregunta. Sí, vamos a pasar primero los comentarios de Ati. Rosa es directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, economista con maestría en desarrollo y 20 años de experiencia más trabajando en la región sobre temas de pobreza, desigualdades. Entonces, y también experta en temas de política fiscal. Vamos a pasar a sus comentarios, Ati, de 10 minutos y posteriormente damos un tiempo a las preguntas. Muchísimas gracias a las autoras, excelente la presentación de estos hallazgos. Gracias, Pam. Bueno, María, creo que puedes dejar de compartir pantalla. Hola, buenas tardes. Yo la verdad que agradezco mucho la oportunidad de comentar este estudio. Me parece que es un muy buen aporte el abordaje cualitativo que hace el estudio, porque viene a complementar todo la evidencia, digamos, estadística que se ha venido recopilando desde el Estado, ¿no? Porque muy a menudo, o sea, y creo que esto es un tema importantísimo, es decir, es muy importante el cruce de información cualitativa con información cuantitativa a la hora de abordar fenómenos como la pobreza o la desigualdad, porque la información cualitativa le da voz a los números, le da realidad, le da sentimiento, incluso le da la interpretación correcta al número, ¿no? Es decir, qué hay detrás de esos números que se levantan a nivel estadístico. A menudo se utilizan modelos analíticos preestablecidos en la mente de las y los investigadores para abordar el resultado estadístico de unos números que solo a través del diálogo directo con las personas y de su vivencia es posible explicar, ¿no? Y de desmontar el marco analítico de interpretación que tú tienes de un dato, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario este tipo de estudios y creo que ayudan a tener un análisis de la realidad mucho más atinado que el que arrojan los estudios estadísticos. Desde el gobierno se han realizado múltiples estudios estadísticos para monitorear el efecto de la pandemia. Varios los hemos realizado desde la Dirección de Análisis de Pobreza y Desigualdad en el Ministerio, como fue el COVID bajo la lupa, o como luego ha sido el Boletín de Pobreza y el seguimiento, más allá de lo publicado, un seguimiento muy estrecho en base a la encuesta de fuerza de trabajo de la evolución de los datos. Pero además, y creo que es un estudio que dialoga absolutamente con el que ustedes han realizado, se han venido realizando estudios desde Naciones Unidas en alianza con CIUBEM, que tienen un marco representativo mucho más amplio, es decir, han sido el último levantamiento, son alrededor de 6.000 encuestas realizadas con nivel de representatividad en el territorio nacional, y con un abordaje más amplio que el monetario o que el laboral, es decir, que hacen un levantamiento multidimensional, pero que dialoga perfectamente con lo que ustedes han podido recoger, digamos, en una mirada
más acotada, pero digamos más profunda en términos cualitativos, ¿no? Entonces, creo que les invito a poder hacer ese diálogo entre las dos fuentes que están publicadas en el portal de Naciones Unidas y que también hemos venido abordando, y digamos que han informado la toma de decisiones sobre las políticas públicas, como por ejemplo fue la extensión de los programas a partir de enero hasta abril, evaluando la data y viendo que todavía había una afectación importante a diciembre, que era necesario, digamos, mantener cierto nivel de soporte económico. Entonces creo que, reitero, agradezco muchísimo la oportunidad de poder haber podido revisar en profundidad el trabajo y de cómo este complementa, digamos, otros esfuerzos realizados. Hay varios temas a los que me quería referir. Veo, o sea, hay 3 áreas, por ejemplo, que se validan totalmente. Una es la del tema del trabajo informal y de la afectación que tuvo. Es importante acotar 2 cosas. Cuando nosotros levantamos los datos a nivel de junio, la afectación del trabajo informal era muchísimo más alta, que es más o menos en las fechas, creo que ustedes también levantaron, ¿no? No sé hasta qué fecha llegaron de levantamiento, he visto datos hasta agosto. No sé si el levantamiento ustedes lo llegaron a realizar, que junio, julio. Junio, el tope fue junio, exactamente, fue mayo, junio. Ok, entonces eso es importante acotarlo, porque fue el momento más duro. Y el seguimiento que nosotros hemos venido haciendo, luego con la información posterior, ya va mostrando rasgos de recuperación, ¿no? Entonces, el momento de junio coincide exactamente con los datos del estudio que nosotros levantamos de COVID bajo la lupa. Fue el momento más severo. ¿Por qué? Porque se llevaban los 3 meses confinados, ¿no? Recuerden que a partir de julio se reabre parcialmente con toques de queda. Entonces, es importante luego observar la evolución. Entonces, pensando, el trabajo informal a nivel de junio muestra también las estadísticas, tal y como ustedes lo reportan, que era el más afectado, ¿no? Por razones evidentes que ustedes explican muy bien. Es importante ver que el análisis que nosotros hemos podido realizar hasta diciembre, que está en el boletín de pobreza monetaria y que próximamente sacarán el boletín de estadísticas laborales desde el Banco Central, confirma que cuando sacas ya el promedio anual, ha sido más afectado el formal que el informal. ¿Pero por qué? Porque la recuperación, es decir, igual que es mucho más vulnerable ante el shock, luego es más resiliente en la recuperación que el formal, ¿no? Y no solo eso, esto puede sonar positivo, pero también esconde detrás otra realidad, que es que puede haber ocurrido que trabajos que eran formales se han convertido en informales. Entonces, aumenta el número de trabajadores informales a cierre de año, mostrando una pérdida de 5.6, es decir, todavía siguen siendo afectados, pero menos que los formales en el año. Entonces, ahí, por eso les decía, hay 2 informaciones. Una que fue el más afectado con el confinamiento y luego que tiene una capacidad de recuperación más rápida que el formal, que hace que al cierre del año la recuperación la pérdida de la recuperación fue más rápida. Escondiendo también una precarización del trabajo formal, ¿no? O sea, como hay trabajos que se han acabado convirtiendo en informales. Y esto hemos identificado a nivel gubernamental que ha sido también un espacio en el que hay que buscar nuevas soluciones, es decir, la puesta en marcha de los programas enfocados en empleo, no enfocados en asistencia, como fue Quédate en Casa, no pudo llegar a los trabajadores informales. El programa que se creó, como fue el PATI, fue muy limitado porque realmente estaba enfocado vía el sector bancario formal y por lo tanto a quien llegó fue a trabajadores autónomos, ¿no? Pero no tanto al trabajador informal más vulnerable, que es, digamos, el chiripero, la salonera,
la trabajadora doméstica, el Estado, la única vía que tuvo para llegar fue el quédate en casa, no a través de enfoques más vinculados a lo laboral. Entonces, eso creo que, tal y como ustedes indican, es un reto gubernamental y que ahora mismo se están intentando desarrollar programas para ir buscando soluciones, ¿no? Otro tema que también parece importantísimo y que ustedes levantan es el trabajo doméstico. Nosotras hemos venido intentando levantar mucho más este tema, levantar estadísticas públicas sobre el dato, porque es un sector muy importante para la economía. El trabajo doméstico producía antes de la pandemia 260.000 empleos anuales. Es decir, por lo tanto, produce muchos más empleos, por ejemplo, que las zonas francas, ¿no? Las zonas francas producen 140.000 empleos al año. Es decir, ¿por qué el sector del trabajo doméstico no está recibiendo la atención necesaria vía políticas públicas? En las trabajadoras domésticas viven la mayoría de un trabajo informal, fueron muy afectadas. A nivel anual se perdieron 32.000 empleos de trabajadoras domésticas y esto tiene un impacto muy severo, sobre todo en los barrios más humildes, porque, por ejemplo, solo de la población siuben hay 70.000 mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, es decir, gran parte de las beneficiarias de los programas de transferencias condicionadas son trabajadoras domésticas, ¿no? Pero son abordadas desde la asistencia, no son abordadas como un sector laboral, ¿no? Y esto creo que es uno de los retos que también nos hemos marcado desde el MEPID y ir abordando e ir mejorando. También el Ministerio de Trabajo tiene programas que están empujando hacia buscar soluciones en este sentido hacia las trabajadoras domésticas. Hay un tema importantísimo que ahí lo que les lanzo es una invitación a profundizar y creo que hubiera sido interesantísimo poder recabarlo, que es la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado. Porque si bien ustedes han abordado a las trabajadoras domésticas remuneradas, es decir, aquellas que iban a trabajar en ese sector, también se ha dado, y eso lo hemos observado en las cifras de la encuesta de fuerza de trabajo, como lo que se llama inactividad laboral, es decir, personas que dejan de buscar empleo. La mayoría, este año ha habido más de 400.000 personas que han dejado de buscar empleo, ¿no? Pero la mayoría de estas mujeres, de estas personas han sido mujeres, es decir, el 58% de las nuevas personas que este año han dejado de buscar empleo son mujeres. Y cuando preguntas por qué no buscan empleo, en el caso de las mujeres, el 40% de ellas responde que es porque está cuidando, es decir, porque está haciendo tareas del hogar. Y esto evidentemente tiene algo que ver con el cierre de las clases, es decir, la necesidad del cierre del trabajo escolar, de la asistencia escolar, del cierre de las escuelas, para evitar los contagios, ha llevado a un montón de niños y niñas a sus hogares. Y cuando los niños y niñas están en sus hogares, alguien los tiene que cuidar. Mayoritariamente son las mujeres las que los cuidan. Por lo tanto, esto ha generado un costo de oportunidad muy alto para las mujeres. O te pagan muy bien en tu trabajo, o no te merece la pena dejar a tus niños no atendidos por ti, alguien los debe cuidar, ¿no? Pero si no te lo pagan suficiente o si tú no puedes con tu salario poder pagar a otra persona que los cuide, ¿no? Entonces, esto ha desplazado a más mujeres del mercado laboral y creo que hubiera sido interesantísimo incorporar ese tipo de preguntas. Es algo que también estamos haciendo desde el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía ahora mismo se está haciendo un trabajo fuerte para incorporar preguntas sobre cuidado, tanto en las encuestas que se están realizando para monitorear el efecto COVID, como incorporar preguntas de cuidado que profundicen las políticas, ¿no? Y ahí veo que ya Paula me está haciendo señas, tengo algunos comentarios más, pero intento enfocarme. Uno de los resultados que ha tenido, digamos, los estudios que hemos venido realizando es, por ejemplo, que el nuevo programa que se va a lanzar, que se llama Supérate, que sustituiría a Progresando con Solidaridad, digamos, el programa de transferencias condicionadas,
va a tener un componente dedicado a cuidados, porque entendemos que lo que se llaman los suelos pegajosos que limitan la autonomía económica de las mujeres están muy vinculados a lo que son las cargas del cuidado no remunerado, y que solo a través de procesos colectivos, vía sector público, vía respuestas comunitarias, vía cuidadores y cuidadoras remunerados, vamos a poder garantizar que el trabajo de cuidado no remunerado se reparta mejor y no castigue en términos económicos principalmente a las mujeres como ocurre ahora. Entonces, creo que eso es importante. Quería apuntar, ¿puedo, Paula, extenderme 5 minutos más? Porque, ok. Entonces, eso, muy bueno. Creo que es interesantísimo el levantamiento que han hecho sobre el tema emocional. Creo que es muy importante abordar estas temáticas y las invito, justo en estos días estaba leyendo también un documento que acaba de sacar el BID, que aborda este tema también, ¿no? Se llama Desigualdad y descontento social. Y tiene un capítulo entero dedicado con datos de la encuesta Gallup, monitoreados durante todo el periodo de pandemia, y tiene una sección específica para Dominicana. Y confirma lo que ustedes han podido levantar a través del trabajo cualitativo, y plantea cómo ha habido un aumento de casos de depresión importante durante mayo. Ellos levantan en enero, mayo y septiembre. Y en septiembre se ve un aumento de casos de depresión muy importante, pero también distorsiones alimenticias, conflictos y discusiones en el hogar, lo cual se vincula a lo que ustedes también levantaban de la violencia doméstica. Y también insomnio y otra serie de problemas mentales que trae la incertidumbre que ha traído la crisis del COVID. O sea que felicito muchísimo que hayan podido incursionar ahí. Y otra cosa que me ha parecido interesantísima es el tema de las relaciones comunitarias. Creo que es un tema que tenemos que trabajar más a fondo. Es decir, uno de los mecanismos de supervivencia que se dan en los sectores más vulnerables de la población es la solidaridad. Es decir, muchos reportan, y leyendo los comentarios, las citas que ustedes hacen, es impresionante cómo todos reportan que gran parte de la forma de sobrevivir ha sido como los vecinos, las vecinas, la red comunitaria los ayudaba a comer cuando no tenían, a suplantar cuidados cuando no los tenían, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema que hay que relevar y que desde las políticas públicas tenemos que trabajar también mejor. Es decir, cómo aprovechar esas redes comunitarias, esas capacidades que existen en los territorios más vulnerables para incorporar y hacer una cogestión mejor en el diseño de la política pública, ¿no? Creo que es un tema importante. Sobre quédate en casa. Ustedes levantan, ¿no? Y creo que es muy importante las recomendaciones que hacen, porque si bien existen puntos solidarios y se transmitió información a la población que encontraba problemas a la hora de cobrar el subsidio, las clonaciones, los suplantamientos de identidad que ustedes han incorporado, pero también la prensa levantó, existían, o gente que, como bien ustedes plantean, tiene las mismas condiciones que la casa de al lado, pero no tiene tarjeta, ¿no? ¿Por qué no tiene tarjeta? Y ahí se ha hecho un esfuerzo grande en los puntos solidarios, y sé que esta nueva administración ha hecho un esfuerzo también grande para que las familias puedan ir a los puntos y a pedir una reevaluación de sus condiciones, o a que los evalúen para ser incorporados. Igual también para si tenían estos problemas de clonación, pero ustedes levantan, y creo que es algo que es importante que le llegue a Prosoli, que si bien existían estos puntos, es necesario hacer que llegue la información de manera más clave, porque la mayoría de lo que ustedes levantan es que la gente no sabía, o sea, el punto estaba ahí, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, eso creo que es algo que hay que incorporar bien.
en ese sentido, y otra de las recomendaciones que ustedes hacen, que creo que también está siendo bastante tomada en cuenta, esto no es sostenible. Es decir, el año pasado se cubrió a 5 millones de personas con el programa Quédate en Casa, 1,5 millones de hogares. Y esto fue necesario y había que hacerlo, porque como bien hemos visto, la capacidad de comer, simplemente de comer, ha estado muy relacionado con el ingreso. Y por lo tanto, este subsidio ha sido importante y así lo valora la gente. Ahora, esto ha costado, solo Quédate en Casa, ha costado 1,7% del PIB. Extra presupuestario, que no estaba presupuestado en el año. Esto evidentemente trae déficit, trae deuda y va a traer problemas, ¿no? Además de que, y creo que esto es mucho más importante, si bien es un derecho, el derecho a la alimentación y el ingreso básico es un derecho, el garantizarlo no te genera autonomía. Y lo que deben hacer los programas es generar autonomía, ¿no? Y eso es algo que también Prosoli ha anunciado, que el nuevo programa va a fortalecer los mecanismos para la empleabilidad de los beneficiarios. Y creo que esta es una de las tareas prioritarias de los programas y del diseño de los programas a futuro. Es decir, hay que garantizar los subsidios porque la gente lo necesita, pero esto no puede ser no es la solución, ¿no? La solución es romper la cadena de desigualdad mucho más amplia, multidimensional, ¿no? Y eso creo que es también muy importante. Y cierro ya con esto. Creo que otro tema que les invito a poder trabajar en futuras investigaciones. Cuando hablamos de desigualdad, es algo que es dinámico, es decir, que algo es desigual con respecto a. Entonces, sería interesantísimo, el estudio se centra en la población vulnerable y por lo tanto en sus condiciones de vulnerabilidad para enfrentar la crisis. Pero para poder hablar de desigualdad tenemos que levantar el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo vivieron el otro extremo, aquellos que obtienen los privilegios, ¿no? Eso creo que para futuras investigaciones sería muy importante para trabajar los temas de desigualdad y no solo para mostrar el contraste o para generar el conflicto, ¿no? De que genera el privilegio, sino para abrir el debate más allá de las políticas de asistencia social. Porque cuando hablamos de desigualdad, tenemos necesariamente que hablar de distribución y de redistribución. Y eso solo se puede hacer si vemos el lado del privilegio también, ¿no? Y por lo tanto se abre un campo de políticas mucho más amplio, como es de reforma laboral, de reforma salarial, de reforma fiscal, de reformas mucho más estructurales que ayudarían a romper la cadena, ¿no? de lo que ustedes llaman desigualdad ratificada. Ahora, es importantísimo lo que ustedes están haciendo y lo que planteaba Gabriela. Hay que conceptualizar, es decir, el esfuerzo que hace el estudio conceptualiza y levanta una simbología importante que cuestiona el raciocinio generalizado sobre cómo se vive en un barrio o qué significa para una familia las condiciones de su vivienda, qué significa la reducción en el acceso a la capacidad de comer que han vivido familias. Y creo que esto es muy importante en el país, es decir, el trabajo de reconceptualizar la desigualdad, reconceptualizar lo que significa las condiciones de vulnerabilidad y mostrar también su lado, las fortalezas que tienen estas poblaciones y la necesidad de resignificar esto en la mirada del país, creo que es importantísimo y creo que el estudio lo hace y es un importante aporte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por tus aportes, tus comentarios y sobre todo por complementar este estudio desde una mirada amplia. Estaba viendo el chat de YouTube, me parece que no hay ninguna pregunta concreta, ha habido un rico debate también allí mientras hemos estado aquí en la sesión. No sé si las autoras, un comentario muy breve habíamos dicho 1 hora, llevamos 1 hora y casi 15, entonces un comentario muy breve de 2 o 3 minutos cada una. Y con eso cerramos, después de que las autoras hablen. Sí, yo tengo un comentario en base, bueno, y un dato a agregar que no expusimos durante esta trayectoria, y es el tema de la cobertura de los programas sociales. Por ejemplo, tuvimos varias personas que no fueron favorecidas del programa, del subsidio, pero también otros que sí lo fueron favorecidos, nos decían, bueno, mira, nosotros nada más podemos comprar alimentos, comida, pero ¿y qué pasa con el ACE? ¿Qué pasa con el cloro, con el jabón? No podemos, y como no estamos generando ingresos, no, o sea, ¿cómo no hacemos para poder entonces producir ese componente monetario y poder satisfacer esas necesidades? Por igual, también hubieron madres que tenían niños pequeños y decían, no tenemos para poder comprar Pampers específicamente, pero el subsidio tampoco complementa ese bien tan necesario para las madres que son solteras. Entonces, un punto también a reflexionar y como parte de las recomendaciones sería evaluar la cobertura de los programas en base a, bueno, el acceso a alimentos, pero también a qué más le damos cobertura, que son bienes primarios y necesarios para la población más vulnerable. Es cuanto. Bueno, Gracias, María Gabriela. Solamente quería invitar a las personas a descargar el estudio desde la página de Ciudad Alternativa y que a partir de este estudio como que nuestro aporte sería reflexionar sobre lo que se contiene ahí y aportar como la construcción de otras narrativas sobre qué es la vida en los barrios y qué es vivir la pandemia desde un lugar que no es el lugar que ocupamos. Es como una invitación que tengo. Excelente, muchísimas gracias Gabriela, muchísimas gracias María Burgos, muchísimas gracias Rosa Cañete, a los y las participantes del YouTube. Gracias por estar aquí en la presentación de la publicación titulada El COVID-19 en barrios urbanos marginales del Gran Santo Domingo, la desigualdad ratificada, coordinada por Ciudad Alternativa y la Fundación Ever, y la publicación está de forma gratuita, la pueden descargar tanto en la página web de Ciudad Alternativa como en la página web de la Fundación Ever. Muchísimas gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Gracias, igual. Gracias.